noches, amigos y amigas. Nos encontramos en el programa Debatiendo sin Filtro por las plataformas de elvocero.com. Se dirige a ustedes Hugo Rodríguez Díaz. Me acompaña el amigo Kenneth McClintock. Kenneth, buenas noches. Muy buenas noches a ti y vamos a excusar a nuestro amigo Jorge Colbert, que no ha podido estar esta noche con nosotros. Asimismo es, excusamos al compañero que tenía otros compromisos y esperamos que la semana que viene podamos estar nuevamente los tres en este programa. Kenneth, ¿qué tal si planteas la agenda que debíamos cubrir en el día de hoy? Pues mira, yo creo que definitivamente tenemos dos temas obligados. Uno de los temas es la controversia en torno a la joven que falleció en un acto de aparente violencia contra la mujer. Y obviamente tenemos que tocar el fallecimiento el pasado domingo por la noche de uno de los dos gobernadores clásicos de Puerto Rico que nos quedaban vivos y que ambos murieron un 2 de mayo. Rafael Hernández Colón murió el 2 de mayo del 2019 y Carlos Romero Barceló el 2 de mayo del 2021. Así que, si quiere, yo puedo empezar con mis observaciones sobre este caso trágico que ha ocurrido. Y diría ¿Cómo no? Adelante, seguro. Mucha gente dice, ¿y qué yo le digo a mi hija? ¿Qué yo le digo a mi hermana o lo que sea? Yo creo que aquí obviamente hay una tragedia de unos feminicidios que han estado ocurriendo en tiempos recientes. Hay quienes dicen que ocurrían en el pasado y no se hablaban. Yo creo que puede que hayan ocurrido algunos en el pasado y no se hayan hablado, pero yo creo que el número de feminicidios ha ido en aumento en años recientes en comparación con la época en que nos criábamos. Tú un poquito más tarde en tu crianza que yo en la mía. Pero yo creo que ha habido un aumento y deben haber un montón de factores envueltos. Entre ellos se habla de cuáles son las líricas que escuchamos en la radio hoy en día en cuanto a algunos tipos de música que se escuchan. Otros dicen que puede que el sistema educativo puertorriqueño no está siendo tan efectivo en la transmisión de los valores que debe tener una sociedad como la nuestra, que tiene un basamento, unos fundamentos judio-cristianos. Hay muchos factores, pero creo que lo que yo siempre le he dicho a mi hija y a mi hijo es que en la vida se presentan unos riesgos y unos riesgos que uno escoge asumirlos o uno escoge no asumirlos. Pero también se han creado unos riesgos por defectos en la sociedad. O sea, no debe ser un riesgo el ser mujer. No debe ser un riesgo el profesar una religión en particular. No debe ser un riesgo el ser de una raza en particular. No debe ser un riesgo las ideas políticas que tú puedas profesar. Desafortunadamente, en la sociedad puertorriqueña y en otras sociedades del mundo, la raza en la cual tú naciste a veces presenta unos riesgos que tú no puedes totalmente evitar. En Puerto Rico sabemos que particularmente en el movimiento independentista, si tú eras independentista en muchas décadas del pasado, ocurre algo todavía, pero no tanto como en el pasado, pues tú podías ser investigado meramente por tus ideas políticas. De igual manera, ideas religiosas también podían afectar y podían crear unos riesgos en tu vida. Tenemos que combatir esos riesgos involuntarios, pero a la misma vez tenemos que inculcarles a las nuevas generaciones que hay riesgos que podemos evitar. El riesgo de tu ir a exceso de velocidad puede tener unas consecuencias que tú puedes evitar. El riesgo de tu relacionarte con ciertas personas son riesgos que tienen consecuencias, pero que tú también los puedes evitar. Y creo que eso es parte de la función de los padres y madres en el presente, el ayudar a los hijos a entender qué riesgos pueden evitar y a combatir colectivamente como sociedad aquellos riesgos involuntarios a los cuales muchos de nosotros o muchos miembros de la sociedad han estado expuestos
por los discrímenes y por la falta de valores en la sociedad puertorriqueña. Yo creo que el tema de la muerte de esta joven, Keishla, trae a la palestra, me parece a mí, muchas cosas y además pone de manifiesto la gran complejidad que representa este problema. El primer punto que llamó la atención de todos y que le puso los pelos de punta a toda la sociedad puertorriqueña fue los detalles espeluznantes del atroz crimen. La manera en que fueron trascendiendo desde que desaparece, desde que se encuentra su vehículo en un lugar por Canóvana, desde que aparece un cuerpo cerca del puente Teodoro Moscoso en las aguas, que todavía no se sabía quién era, hasta que van fluyendo los detalles y finalmente se conoce por una declaración jurada de un agente que una persona participante estaba cooperando los detalles de cómo ocurre el crimen. Pues creo que eso sacudió a la sociedad puertorriqueña en todas sus estratas. Porque a todo el mundo le duele cómo ocurrió y lo que ocurrió. En segundo lugar, yo creo que el problema pone de manifiesto que el problema que existe con las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, porque trascendió que este no era el único caso. Había ocurrido uno cercano de una joven que también, o una mujer que apareció su cuerpo parcialmente calcinado en Calley. Más recientemente, creo que ayer, otro individuo apuñaló a su pareja en Río Grande. Es decir, esto es un problema bastante frecuente en la sociedad puertorriqueña. Y ahora que las redes se han convertido en la plaza pública, pues uno ha leído todas las opiniones, desde las más versadas hasta las más estúpidas, sobre eso. Y yo quería, sin cantarme de experto, hacer un par de observaciones. La primera, como dije al principio, esto es un tema demasiado complejo. Muchas veces se trata de inculpar a la víctima, que si no supo escoger, que si se vestía de cierta forma, que si salió a tantas horas. Mire, la víctima no tiene culpa. El que va a cometer un crimen es el culpable de ese crimen. Jamás la víctima puede ser la que se tiene que responsabilizar o a quien uno tenga que decir, tenías que sentirte mal porque te pasó esto, ¿no? Es el abusador, es el que comete el crimen, el responsable. Segundo lugar, el hecho de que se esté dando tanto en contra de este tipo de situación, en contra de la mujer, requiere que uno reflexione sobre las distintas causas. Y aquí me parece a mí que la educación es un elemento muy importante. En una sociedad en donde hay una gran violencia, pues ese es un tema que hay que atacar. Pero la violencia particular contra la mujer, por razones que le decían antes pasionales o de distinta índole que tiene que ver con la relación, creo que eso hay que visitarlo y eso hay que manejarlo de otra forma y hay que educar a las muchachas y a los muchachos de que eso se tiene que tratar de una manera distinta desde el principio, desde que los niños son de edad muy tierna en nuestras escuelas. Y creo que ese tipo de educación es sumamente importante. La tercera cosa de la que quiero llamar la atención es que rápido salen unos legisladores muy creativos a proponer enmiendas apresuradas al Código Penal para traer ¿qué? Me parece a mí que el Código Penal tiene una serie de delitos muy detallados con unas penas muy altas y que la solución al problema no es la creatividad legislativa para poner nuevos nombres a delitos o para incluirle nuevos elementos en la tipificación y mucho menos tan apresuradamente. Es decir, que se note el populismo en ese tipo de propuestas. Por otro lado, creo que la histeria, y no quiero decir que la reacción ha sido inadecuada. Yo creo que todo el mundo está indignado y que todo el mundo tiene que reaccionar de una forma contundente a esta situación. Pero eso no quiere decir, oye, que vamos a salir corriendo a cambiar todo. Y me parece, por ejemplo, en el sistema judicial, hubo unas manifestaciones de la juez presidenta que prácticamente ponía el ojo en aquellos jueces que
que han estado vinculados a ese tipo de casos y era como una especie de amenaza. Cuidado con lo que hace, cuidado cómo se manejan este tipo de casos, vamos a hacer investigaciones. Y eso a mí me parece que es también muy peligroso. Pero realmente la complejidad de la situación para evitar casos futuros me parece que requiere una visita integral del sistema de justicia, del sistema investigativo, del sistema de educación, de la manera en que los niños van levantándose. Y no son soluciones ni mágicas, ni van a ser soluciones inmediatas, pero que si no las atajamos desde ahora, creo que el problema nunca lo podremos resolver. Hugo, ¿qué comentario te merece? ¿Ha habido alguna controversia en torno a si este caso que fue investigado grandemente por las autoridades estatales, la Policía de Puerto Rico? ¿Cuál sería tu comentario sobre la controversia que está surgiendo de por qué las autoridades federales tomaron entonces el control del caso, la posibilidad de que se pida la pena de muerte a nivel federal, etcétera? Bueno, en Puerto Rico, como tú sabes, por la relación política que tenemos con los Estados Unidos, tenemos dos esferas de jurisdicción de tribunales, la esfera estatal y la esfera federal. La jurisdicción estatal, como tú muy bien sabes, es una jurisdicción que tiene jurisdicción general, ¿verdad? Es una esfera de jurisdicción general que debe atender todo asunto que está cobijado bajo las leyes de Puerto Rico o de Estados Unidos, mientras que la esfera federal es una de jurisdicción limitada, que solamente puede entrar a entender en un caso cuando alguna ley federal justifique esa intervención. Por ejemplo, si uno comete un delito que implique la ley de tránsito de Puerto Rico, pues el Tribunal Federal no puede intervenir. Para que el Tribunal Federal pueda intervenir, tiene que violarse una ley federal o una ley que infrinja el comercio interestatal. Los federales en este caso están invocando una serie de disposiciones que están contenidas en los estatutos federales para hacer esa invocación de jurisdicción y poder entender. Entre ellas está lo del carjacking, lo del secuestro dentro del vehículo, porque son leyes que tipifican eso como un delito federal. Eso no impide que hayan unos delitos estatales que puedan ser juzgados en Puerto Rico. Y yéndonos un poco de la controversia técnico-jurídica, fíjate como siempre caemos en lo político. Desde el caso de Sánchez Valle en adelante, era precisamente una cuestión parecida a esta. Depende quién acuse primero y quién acuse después y qué elementos del delito tenga en la primera jurisdicción que acusó y qué elementos del delito tenga la segunda, puede haber un planteamiento de doble exposición. Para que nuestro público entienda, y no quiero ser demasiado abogadil aquí, si se incluye un delito que digamos de un asesinato tipificado en la ley federal y después en la estatal se radica, el acusado en el segundo caso puede decir, oye, a mí ya me juzgaron por eso, no me puede venir a juzgar de nuevo. Y esa precisamente fue la controversia que estuvo en el caso de Sánchez Valle en el 2016 y que dio lugar a aquella famosa opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dijo que lo que se hizo en el 1952 a la creación del Estado Libre Asociado no alteró la condición territorial y por lo tanto, para efectos de la cláusula de doble exposición, se trata de una sola jurisdicción. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí, sí. Pues yo creo que es muy pertinente en este caso. La soberanía es una. Perdóname. Que la fuente de soberanía es una sola. Así mismo. Así mismo. Y que por lo tanto procedía la defensa de doble exposición porque no eran jurisdicciones diferentes. En relación al otro tema que tú encadenas con ese, que es el de la pena de muerte, sin duda alguna los delitos que están imputados aquí cualifican para una certificación del caso como pena de muerte, pero todavía esa solicitud no se ha hecho. Y en el ámbito federal, esa solicitud y esa evaluación quien la hace es el secretario de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, los fiscales de aquí presentan las justificaciones al secretario de Justicia Federal, que es su jefe, y él es el que autoriza que se haga la petición para que se certifique el caso como pena de muerte. Eso no ha ocurrido todavía. Yo, en mi carácter personal, no importa lo deleznable que pueda resultar un crimen, para mí la pena de muerte nunca es la solución a ese crimen.
Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, incluyendo tu apreciación personal sobre la pena de muerte. Yo también estoy en contra de la pena de muerte. Yo considero que en mi vida, el momento que yo me sentí que Dios retó cuán fuerte era mi oposición a la pena de muerte fue cuando mi amigo José Jaime Pierluisi fue asesinado hace muchos años atrás, que era una persona muy cercana a mí. Y aún en ese caso, con el odio que yo le tenía en ese momento a quien quiera que hubiese matado a mi amigo, entendí que no debía estar sometido a la pena de muerte y sigo compartiendo esa posición en el presente. Bueno, y nos queda otro tema obligado, es el fallecimiento del ex gobernador Carlos Romero Barceló el pasado domingo por la noche. Tus palabras en cuanto a eso. Bueno, lo primero que yo tengo que decir y es la siguiente, a la familia del exgobernador, las condolencias por la pérdida de su familiar. Eso, las diferencias ideológicas no deben impedir que uno haga una pausa para mandar esa condolencia. Yo pienso que estos no son momentos para uno sacar los juicios históricos que me parece a mí que posteriormente se harán y que se han hecho a través de mucho tiempo. Creo que hay unos elementos que en este momento en que el cadáver está casi, ¿verdad?, caliente todavía, no son para estarlos discutiendo. Creo que este es el momento para darle a la familia ese espacio y permitir que sea la historia y que sean las ejecutorias y que sea el juicio valorativo que mayoritariamente y con la perspectiva del tiempo se tenga los que lo hagan. Pero en este momento yo hago una pausa y le extiendo una condolencia a toda su familia. Pues en mi caso, yo obviamente era mucho más cercano a Carlos que tú. Carlos Romero Barceló hasta cierto punto cambió mi vida. Cuando yo entré en la política en 1970, hace 51 años atrás, tú no habías nacido todavía, posiblemente, estabas por ahí. Tenía 2 años. ¿Ah? Tenía 2 años. Tenía 2 años, estabas todavía toilet training en ese momento. Pues yo tenía como un objetivo de vida en ese momento ayudar a que mi alcalde de San Juan fuera electo gobernador de Puerto Rico en el 76 y como consecuencia de eso, graduándome yo de escuela superior en el 74, me abstuve de aspirar a estudiar fuera de Puerto Rico porque quería mantenerme en Puerto Rico hasta que él saliera electo gobernador. Una vez él fue electo gobernador, pues entonces a los 6 meses ya yo estaba estudiando fuera de Puerto Rico y me dediqué a perseguir mi Juris Doctor en la Universidad de Tulane en New Orleans. No digo que estudié para el Juris Doctor porque en New Orleans decir que uno estudia es una contradicción en términos hasta cierto punto. Pero en ese sentido, yo podría haberme ido a universidades a estudiar el bachillerato fuera y estudié el bachillerato en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, por quedarme aquí luchando para que saliera electo el gobernador. Y he tenido muchos contactos con él a través de los años. Yo estuve bien envuelto personalmente en Washington junto al gobernador Romero Barceló, el gobernador Hernández Colón y el profesor Rubén Berrío durante el periodo del 89 al 91 en que los tres estaban en Washington luchando por sus respectivos ideales en el proceso que comenzó el senador J. Bennett Johnston de Luisiana, que fue un esfuerzo legítimo que se hizo para tratar de ver cómo se atendía y solucionaba el problema del estatus político de Puerto Rico. Así que ya mañana pues van a ser el inicio de las actividades oficiales para honrar al gobernador Romero Barceló en el Capitolio, presididas por el presidente del Senado José Luis Dalmau y el presidente de la Cámara Tatito Hernández. Y el jueves, tanto en el municipio de San Juan por la mañana y en la Fortaleza con el gobernador Pierluisi el jueves por la tarde, pues seguirán las ceremonias oficiales, terminando el viernes por la mañana ya con la actividad de familia, ya para despedir al esposo, al padre, al abuelo, antes de que sus restos sean cremados. Así que habrá tiempo, como tú señalas después, para, con un contexto histórico, hablar de su gobernación, hablar de su ejecutoria, como se ha hecho Hernández Colón, etcétera. Así que
ya se nos acaba el tiempo, así que vamos entonces, si tú haces la despedida. Cómo no, pues gracias por acompañarnos, gracias Kenneth por tu participación y los esperamos el martes próximo en la próxima edición de Debatiendo Sin Filtro por las plataformas de elvocero.com. Buenas noches. Muy buenas noches.